Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 150 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 26 de mayo de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen nuestra primera transmisión de béisbol japonés en español, los latinos más destacados de la semana y la racha de triunfos de los Carpas de Hiroshima. Luego hablaremos de la firma del prospecto estadounidense Carter Stewart con los Halcones de SoftBank y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos hablar de ese gran día, esa gran transmisión, ese gran placer que tuvimos el pasado martes 21 de mayo en la que hicimos historia porque realizamos nuestra primera transmisión de béisbol japonés en español en colaboración con Pacific League TV. Pacific League TV, recuerden, es la compañía que maneja los derechos de los partidos televisivos de la Liga del Pacífico de la NPB. Ellos tienen un servicio muy similar al de MLB.tv, en el que se pueden ver los partidos de la Liga del Pacífico por suscripción. El problema es que obviamente la narración está en japonés solamente. Sin embargo, esta compañía contrató un servicio recientemente que les permite tener un audio secundario para los partidos. Eso quiere decir que pueden tener el partido en distintos audios, un audio en japonés y otros audios en idiomas extranjeros. Y decidieron hacer una prueba en español a ver cómo respondía el público hispanoparlante, de manera que ese día, el martes 21 de mayo, transmitimos el partido entre los Halcones de SoftBank y los Leones de Seibu, que se jugó en el Estadio Celular de Naha, Okinawa. El partido comenzó a las 5:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos y de Canadá, que también es la misma hora de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Y pues tuvimos el placer, el honor de hacer los comentarios en ese partido en español. Fue nuestra primera transmisión de béisbol en español, de béisbol japonés, de cualquier tipo de béisbol, por supuesto, porque no lo habíamos hecho antes, pero fue un enorme placer realizarlo. Además fue un juego muy interesante y muy complaciente para los aficionados latinos. 3 latinos vieron acción, los cubanos Alfredo Despaine, Yuribel Gracial y Liván Moinelo. A todos les fue bien. Gracial se fue de 5-3, conectó un jonrón solitario, un gran batazo, por cierto, un doble y un sencillo, empujó 2 carreras. Despaine se fue de 4-0, pero remolcó una carrera luego de recibir un boleto con las bases llenas y tuvo una jugada muy importante en la que corrió muy duro a primera para evitar un doble play y lo logró efectivamente. Fue una jugada cerrada que necesitó de la revisión del video para confirmarla, pero Despaine corrió fuerte y llegó a primera base quieto, de manera que evitó un doble play y a partir de ahí el equipo anotó una carrera, si mal no recordamos. Y también Liván Moinelo entró y lanzó una entrada de relevo sin problemas, ponchó a 2 bateadores, otorgó un boleto, pero no permitió ni hits ni carreras, de manera que todos los latinos tuvieron buena actuación. El venezolano Ernesto Mejía estuvo en la banca de los Leones de Seibu. Lamentablemente no vio acción en el partido, pero sí lo vimos en varias escenas sentado en el dugout hablando con sus compañeros. Otra cosa fantástica, vimos a Jotaka Yamakawa, el cuarto bate de los Leones de Seibu, que es el máximo líder de jonrones y de carreras empujadas de la NPB en este momento, y conectó un jonrón de 3 carreras y con eso llegó a 20 jonrones y 50 carreras empujadas. Eso le da proyección de más de 60 jonrones y más de 160 carreras empujadas para esta campaña. Unos números impresionantes que tiene Yamakawa hasta el momento, y lo vimos conectar un excelente jonrón que se hubiese ido del parque si no es por la malla que está detrás de las gradas ahí del estadio de celular de Okinawa. Tuvimos más o menos 1.200 personas, vieron en total la transmisión de más o menos 13 países distintos, lo que pudimos contar. Recibimos muchos comentarios, saludos de las personas que nos estaban viendo de distintas partes del mundo. Fue bastante emocionante. La máxima audiencia que tuvimos en un momento determinado fueron 89 personas. El promedio estaría alrededor de los 50 o 40.
Pero fue repetimos, la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Los números no son particularmente impresionantes, pero contando que en realidad le hicimos menos de 24 horas de promoción, porque fue algo que se decidió a última hora, que se confirmó a última hora y no pudimos hacer una promoción más larga. Y nos parece que a pesar de todo, pues 1.200 personas no es una mala cifra, sobre todo que fueron personas que llegaron de como 13 países distintos. Eso es una gran cobertura y al menos en nuestra opinión eso es algo que habla muy bien del potencial que existe en Latinoamérica para el béisbol japonés. De manera que les agradecemos muchísimo a todos los que nos siguieron, los que nos mandaron sus saludos, los que se reportaron de los distintos países y lugares en donde nos estaban viendo. Obviamente el plan es que lo hagamos de nuevo. Todavía no tenemos una fecha definida para la próxima transmisión, pero esperemos que sea pronto, en 1 o 2 semanas. Ahora lo que sí sabemos es que en esta ocasión vamos a tratar un juego distinto. En este caso estamos transmitiendo un juego de día de semana que comienzan normalmente alrededor de las 5 de la mañana, hora del este, y de Cuba, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. En este caso, la próxima vez lo que vamos a tratar de hacer un partido de fin de semana en Japón, que se juegan en la tarde en Japón y por lo tanto es en la noche aquí en el hemisferio occidental. En este caso, sería un partido que comience a la 1 de la tarde en Japón y sería a la medianoche, ya sea del viernes o la medianoche del sábado, es decir, la medianoche entre el viernes y el sábado o la medianoche del sábado al domingo. Uno de esos 2 días estaremos probando a ver qué tan distinto es la respuesta del público, si tenemos más gente viendo partido en ese horario de lo que lo tenemos los días de semana, o si por el contrario es menos gente viendo el partido. La ventaja es que mucha más gente va a estar despierta al momento que empiece el partido. La desventaja es que obviamente si el partido termina a las 3 o las 4 de la mañana, muy poca gente se va a quedar despierta para ver el partido completo. De manera que pues lo vamos a intentar simplemente para ver cuál es la respuesta del número y del público, perdón. Y en base a eso ya se decidirá qué plan tenemos para el futuro. Y por eso obviamente necesitamos una vez más su apoyo, por favor. La mayor cantidad de gente posible que nos siga, se los agradeceremos. Así sea para el inicio del partido, por la primera media hora o la primera hora, siempre y cuando nos acompañen y los números estén disponibles, pues ya eso nos ayudará a que podamos repetir estas transmisiones más frecuentemente en el futuro. De cualquier forma, les repetimos, una vez más les agradecemos muchísimo el apoyo, la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho, la transmisión, los comentarios que hicimos en ese partido, y la idea es que lo hagamos de nuevo, así que poco a poco, estos son los primeros pasos, esperemos que en el futuro ya nos podamos asentar y hacer esto de manera regular durante cada temporada, pero de momento pues estamos obviamente dando los primeros pasos, estudiando el mercado, viendo qué tipo de respuesta recibimos, y esperemos pues que aumente en la próxima ocasión y que aumente aún más en la ocasión siguiente, y que así vayamos creciendo para que ya tengamos béisbol japonés de manera regular en el continente occidental. Hablemos ahora de quiénes fueron los latinos más destacados de esta semana en la NPB. Comencemos con los bateadores. El cubano Alfredo Despaigne estuvo sensacional, batió para 350 en los 5 o 6 juegos que disputó esta semana, conectó 2 jonrones, empujó 6 carreras y anotó 2 carreras. El puertorriqueño Neftalí Soto también le fue muy bien, batió para 368 esta semana con 2 jonrones, 5 carreras empujadas y 2 carreras anotadas. El dominicano Xavier Batista estuvo absolutamente sensacional, disculpen. Tuvo de hecho 3 partidos, viernes, sábado y domingo tuvo 3 partidos consecutivos con 3 hits cada uno. Además conectó 3 jonrones esta semana, empujó 3 carreras, los 3 fueron jonrones solitarios, y anotó 5 carreras esta semana, una semana fantástica para Xavier Batista. El cubano Yuribel Garcial también está en un momento de forma increíble, batió 429 esta semana, conectó un jonrón, que fue el jonrón que narramos en vivo en aquel partido del martes, empujó 2 carreras que también llegaron en ese juego del martes y anotó 6 carreras en total. Y el cubano Alex Guerrero también conectó 3 jonrones esta semana, los 3 fueron solitarios, por lo tanto empujó 3 carreras y anotó 3 carreras también. Y batió para 278, no fue un promedio tan bueno como el de los otros jugadores que acabamos de mencionar, pero igual 3 jonrones pues hablan mucho, dicen mucho del potencial que tiene Guerrero y de los números que podría colocar
esta temporada con los Gigantes de Yomiuri. De manera que estos fueron los 5 latinos que más destacaron esta semana desde el punto de vista ofensivo. Hablemos ahora de los abridores, precisamente, los abridores latinos de esta semana, a los que no les fue muy bien, lamentablemente, aunque sí tuvimos uno al que le fue excelente. Vamos a mencionarlo. El primero fue el dominicano Enny Romero, que el miércoles 22 de mayo realizó su apertura esta semana. Lanzó 5 entradas completas, permitió 9 hits, un jonrón, 3 carreras, 2 de ellas limpias. Ponchó a 3, otorgó un boleto, perdió lamentablemente, quedó con récord de 3-3 y su efectividad subió a 2.85. No fue particularmente mala la salida, fue una actuación decente, pero lamentablemente terminó perdiendo porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. Ayer sábado 25 de mayo, fue el turno para el dominicano Christopher Mercedes, a quien lamentablemente le fue mal. Fue su peor salida de esta temporada hasta ahora. Lanzó 3 entradas y un tercio nada más, permitió 9 hits, un jonrón, 5 carreras, 4 de ellas limpias, ponchó a 2, otorgó 2 boletos y perdió. Por lo tanto, su récord está ahora en 4-3 y su efectividad subió a 2.98. Sin embargo, esa efectividad lo mantiene como el séptimo mejor, o lo coloca como el séptimo mejor de ese departamento en la Liga Central, de manera que sigue teniendo excelentes números Mercedes, a pesar de la derrota de esta semana. Y hoy domingo 26 de mayo tuvimos 2 aperturas latinas. Una de ellas llegó por parte del cubano Ariel Miranda con los Halcones de SoftBank, a quien lamentablemente no le fue bien. Lanzó 2 entradas completas nada más. Permitió 6 hits, un jonrón, 4 carreras, un ponche, 2 boletos. Perdió el partido, por lo tanto su récord está en 3-3 en este momento y su efectividad subió a 5.35. Ahora, a quien sí le fue bien fue al cubano Onelki García, quien regresó después de estar como 3 semanas ausente, casi un mes ausente, porque recuerden, García comenzó la temporada con los Tigres de Hanshin y lamentablemente le fue muy mal. En las 3 primeras aperturas que tuvo, permitió 7 carreras en todas y cada una de ellas. Su efectividad estaba en 19.29 y tenía récord de 0-2. De manera que el equipo lo bajó al conjunto menor para que se reencontrara, para que trabajara en su mecánica de lanzamiento. Los coaches le habían dicho, mira, se te están quedando muy altos esos lanzamientos, tienes que bajar la pelota, tienes que trabajar en esto y aquello. De manera que pasó un mes en el equipo menor trabajando, corrigiendo todos esos detalles, y hoy regresó al primer equipo de los Tigres de Hanshin y le fue absolutamente sensacional. Se reencontró con su mejor versión del año pasado. Recuerden, él debutó el año pasado en la NPB con los Dragones de Chunichi y ganó 13 partidos. Y también tuvo una efectividad de 2.99, que fue la 4ª mejor de la Liga Central. De manera que todos estábamos esperando esta buena actuación de García y finalmente hoy domingo lanzó 9 entradas completas, juego completo para García en el partido de hoy, en la jornada de hoy. 4 hits nada más, ninguna carrera, fue un blanqueo, un juego completo y lo ganó por blanqueo. Ponchó a 6, solamente otorgó un boleto, ganó el partido, por lo tanto su récord está ahora en 1-2 y su efectividad, que estaba en 19.29, bajó a 9.82. De manera que una fantástica actuación, un fantástico regreso para García. Qué bien verlo de regreso de esta manera. Y fue obviamente el abridor latino más destacado de esta semana. Y precisamente hablando de García, queríamos resaltar ese regreso, ese gran regreso que tuvo hoy, porque repetimos, después de las primeras 3 aperturas en las que permitió 7 carreras en cada una de ellas, y en cada una de ellas se fue temprano, 3 entradas y 2 tercios, 4 entradas y 1 tercio, fueron salidas muy cortas para él, y repetimos, en cada una de ellas terminó permitiendo 7 carreras y perdió 2 juegos y en el otro se fue sin decisión. De manera que el verlo de regreso y además de esta forma tan contundente, lanzó juego completo, blanqueó al equipo rival, permitió 4 hits nada más. Esta es la mejor versión de García y nos encanta tenerlo de vuelta porque pues es una pena, o hubiese sido una pena que todo el resto del año se hubiese quedado en el equipo menor por esas 3 malas aperturas que tuvo para abrir la campaña, para abrir el calendario. De manera que está de regreso, promete seguir lanzando bien por el resto de esta temporada y le deseamos lo mejor, obviamente, porque recuerden, el año pasado se convirtió en uno de apenas 4 lanzadores latinos que han ganado al menos 10 partidos en su debut, en su primer año
en la liga japonesa y pues nos encanta tener a un Elky García de vuelta en esa excelente forma que mostró sobre el montículo en el juego de hoy. Hablemos también del debut de Steven Moya esta temporada, el dominicano Steven Moya con los Dragones de Chunichi esta temporada en la NPB. Él ya había debutado el año pasado en la NPB, le fue bastante bien, pero jugó muy poco porque se lesionó y también porque no había cupo para él en el primer equipo. Recuerden, cada equipo solamente puede tener 4 jugadores extranjeros en el roster activo de manera simultánea. Y no había espacio para Moya, esos 4 puestos ya estaban ocupados. Sin embargo, cuando le dieron la oportunidad de jugar, jugó muy bien, pero lamentablemente en un momento se lesionó lamentablemente y no pudo jugar por el resto de la temporada. De cualquier forma, Moya regresó este viernes, jugó por primera vez con el primer equipo de Chunichi este año. Se fue de 4-0 en el primer partido, pero ayer sábado sumó sus 2 primeros hits y hoy domingo pegó su primer jonrón y empujó 3 carreras, de manera que con este debut de Moya ya tenemos 31 latinos activos en este momento, esta temporada 2019 en la NPB, y pues nos encanta tenerlo de vuelta, que realmente no había podido jugar hasta ahora precisamente por eso, por la falta de cupos para extranjeros, de cupos disponibles para jugadores extranjeros en el roster activo de los Dragones de Chunichi. Otro jugador que regresó es el puertorriqueño Kenis Vargas, que tenía como 3 semanas o un poco más de 2 semanas sin jugar con los Marinos de Lote porque lamentablemente no había estado produciendo bien. Y regresó este martes 21 de mayo otra vez a la acción después de más de 2 semanas de ausencia con Lote. Pero lamentablemente para él las cosas siguen sin marchar bien. Apenas tiene un hit y 7 ponches en los 10 turnos que ha tomado desde que regresó al primer equipo de los Marinos de Lote. De manera que obviamente estamos preocupados, no pinta bien el panorama para Vargas y de mantenerse como está, primero lo van a volver a bajar otra vez al equipo menor de Lote, y segundo, lo más probable es que de no cambiar la situación, pues lo dejen en libertad una vez que termine la temporada. De manera que lamentable ese hecho, nos hubiese gustado que Vargas le fuese mejor, especialmente porque está en un equipo que necesita de bateadores de poder, que necesita un héroe que los ayude a producir más carreras, y Vargas hubiese podido llenar esa vacante con mucho éxito, pero lamentablemente no ha podido ajustarse bien al estilo de lanzamiento de los pitchers japoneses y pues obviamente no le está yendo bien, al menos en este momento. Esperemos que eso cambie en el futuro, pero en este momento lamentablemente las cosas no marchan bien para Kenis Vargas. Finalmente queríamos tocar o insistir en la racha de triunfos de los Carpas de Hiroshima y lo importante que es y cómo determina la garra y el corazón, el éxito que ha tenido este equipo en las últimas 4 campañas. Recuerden, Hiroshima viene de ganar 3 títulos seguidos en la Liga Central, y eso es algo que, si mal no recordamos, ningún otro equipo en la Liga Central que no sean los Gigantes de Yomiuri había logrado ganar 3 títulos consecutivos, 3 títulos de liga consecutivos, de manera que ya hizo historia en los últimos 3 años los Carpas de Hiroshima, y en nuestro pronóstico para esta temporada ya los habíamos colocado como los favoritos otra vez para ganar el título. Comenzaron muy mal la campaña, comenzaron la campaña con récord de 4 victorias y 12 derrotas, pero después de esto, justo después de eso, tuvieron una racha de 7 victorias consecutivas, y ayer sábado completaron una racha de 11 victorias consecutivas para recuperar el liderato de la Liga Central. Ya el equipo es líder otra vez y tiene ventaja de 2 partidos sobre los Gigantes de Yomiuri. De mantenerse como va, los vemos fácilmente camino a su 4º título de liga consecutivo. Y repetimos, eso lo mencionamos en nuestro pronóstico para esta temporada. Sigue siendo el mismo equipo del año pasado, sigue teniendo mucha profundidad en la banca, buenos lanzadores, buenos bateadores, un manager inteligente que ya tiene la experiencia de haber ganado 3 títulos de liga consecutivos. Realmente no vemos razón para que el equipo no vuelva a ganar el título de liga este año. Si hay un equipo que lo quiere destronar, realmente va a tener que dejar lo mejor de sí, va a tener que tener una temporada perfecta para poder sacar a Hiroshima de ese primer lugar al que ya regresó después de haber estado último en la tabla a principios de temporada. De manera que nos encanta esa racha de éxitos de Hiroshima, y sobre todo el hecho de que el dominicano Xavier Batista, que repetimos, esta semana lo acabamos de mencionar, batió para 476 esta semana con los Carpas de Hiroshima, y además conectó 3 jonrones.
el hecho de que Batista esté jugando también y que sea uno de los motores ofensivos del equipo, pues nos anima mucho y nos enorgullece por el gran trabajo que ha estado haciendo Batista. Y no solo Batista, sino también el zurdo Jerónimo François, como un miembro fijo del bullpen del equipo de Hiroshima. De manera que fantástica la noticia, ya está de vuelta y no parece que vaya a ceder fácilmente esa corona, ese título de campeón que tiene en este momento los Carpas de Hiroshima. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 20 de mayo con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos precisamente del regreso de los Carpas de Hiroshima para defender su corona. Hablamos del papel de Batista, del papel del dominicano Jerónimo François para ayudar a este éxito que está teniendo el equipo nuevamente. Pero también hay que resaltar la labor de otros jugadores japoneses del equipo. Seiya Suzuki, por ejemplo, que ya está líder de bate de la Liga Central y también está entre los líderes de jonrones y empujadas. Está teniendo una temporada de calibre de jugador más valioso. También están los lanzadores a los que les ha ido muy bien, los relevistas, el equipo y el manager. Es un equipo muy completo que tiene buenos hombres en todos los departamentos y repetimos, lo vemos camino a su cuarto título de liga consecutivo, que es algo fantástico. Repetimos, ningún otro equipo, si mal no recordamos, que no sean los Gigantes de Yomiuri, había logrado ganar 3 títulos de liga consecutivos. Hay varios equipos lograron ganar 2 títulos en años consecutivos, pero nunca 3, salvo los Gigantes de Yomiuri. En este caso, los Carpas de Hiroshima ya tienen 3 y van camino al cuarto, de manera que, repetimos, qué gran momento de forma que está mostrando el equipo y les deseamos todo lo mejor para esta temporada. El martes 21 de mayo lo comenzamos con nuestra transmisión en español del partido entre los Halcones de SoftBank y los Leones de Seibu, que fue un partido muy entretenido, terminó 7-6 con mucha emoción en el 9º inning. Ese día el cubano Yurisbel Gracial conectó un jonrón y empujó 2 carreras, fue el latino más destacado del día. El cubano Alfredo Despaine, que es su compañero de equipo, remolcó una carrera al recibir un boleto con las bases llenas. Y el dominicano Rafael Dolis sumó su 9º salvado de la campaña para los Tigres de Hanshin. El miércoles 22 de mayo, el puertorriqueño Neftalí Soto conectó su jonrón número 13 de la campaña y empujó 2 carreras. El cubano Alex Guerrero conectó su 6º jonrón. El también cubano Alfredo Despaine se fue de 4-3 con 3 sencillos. Y el dominicano Rafael Dolis salvó su 10º partido de la temporada y su compatriota Enny Romero lamentablemente perdió, como lo mencionamos anteriormente, en su salida de ese día. El jueves 23 de mayo, el puertorriqueño Neftalí Soto se volvió a ir para la calle, conectó su jonrón número 14 y empujó 3 carreras. El venezolano José Celestino López se fue de 5-2 con 2 sencillos y el dominicano Rafael Dolis sumó su 2ª victoria de la temporada, lo hizo en relevo. El viernes 24 de mayo, el cubano Alfredo Despaine conectó 2 jonrones y empujó 4 carreras. El dominicano Xavier Batista conectó 2 jonrones también en esa misma jornada. Empujó 2 carreras, los 2 jonrones fueron solitarios. El cubano Yurisbel Gracial se fue de 5-4 con 2 dobles y 2 sencillos. Si mal no recordamos, anotó 3 carreras en ese partido. El cubano Allan Viciedo remolcó una carrera. El dominicano Rafael Dolis salvó su partido número 11 de la campaña. El dominicano Jeffrey Marté empujó una carrera y el puertorriqueño Neftalí Soto se fue de 3-3 con 3 sencillos. Ayer sábado 25 de mayo, el dominicano Xavier Batista conectó su jonrón número 12 y empujó una carrera. El cubano Alex Guerrero conectó su 7º jonrón de la campaña. El venezolano José Celestino López empujó 3 carreras y el cubano Allan Viciedo remolcó una. Y finalmente, hoy, domingo 26 de mayo, un jonrón, un cuadrangular del dominicano Jeffrey Marté ayudó al cubano Onelki García a lanzar completo y a ganar su primer partido de la campaña. También hubo jonrones del cubano Alex Guerrero y del dominicano Steven Moya en otra jornada que fue bastante productiva
para los jugadores latinos en la NPB. Recuerden todos los detalles, las estadísticas de los resultados de cada jornada, las estadísticas y el resumen de cada jornada están disponibles en nuestra página baseballjapones.com. Los invitamos a que la visiten para que se mantengan al día con todo lo que ocurre con los latinos, especialmente en la NPB. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar del caso del prospecto estadounidense Carter Stewart, un lanzador que fue seleccionado en la primera ronda del draft de las Grandes Ligas del año 2018, el año pasado, y sin embargo decidió no firmar con los Bravos de Atlanta, que fue el equipo que lo seleccionó, y en su lugar decidió firmar un contrato por 6 años y $7 millones con los Halcones de SoftBank e irse para Japón, comenzar su carrera en Japón en lugar de irse a las Grandes Ligas. Esto es un tema fascinante que ya vimos, por ejemplo, a nuestro amigo Félix Luzón, un agente certificado de Grandes Ligas que tiene un podcast maravilloso llamado Fuera del Terreno, cómo se juega la pelota fuera del terreno. Y el que precisamente hoy domingo habló de ese tema, lo invitamos a que escuchen el podcast de Félix Luzón. Y también otros periodistas han analizado este tema, especialmente la prensa norteamericana está tratando esto primero como una brillante movida del agente Scott Boras, que es el agente de este muchacho Carter Stewart, de haberle conseguido un contrato en el que el jugador va a ganar más dinero del poco dinero que le estaban ofreciendo los Bravos de Atlanta para que jugara en las ligas menores. Pero también se está haciendo bastante bulla con respecto a esta firma por el precedente que puede causar y por el hecho de que podría hacer temblar a las Grandes Ligas. Ya Félix Luzón en su podcast Fuera del Terreno mencionó que él está en desacuerdo con eso. Él no cree que la liga japonesa de ninguna manera vaya a hacer temblar a las Grandes Ligas robándole, digamos, sus prospectos. Y estamos de acuerdo con eso. Es decir, esto no es una movida que va a hacer temblar de ninguna manera a las Grandes Ligas, pero desde nuestro punto de vista sí es una movida que, dependiendo de cómo le vaya a Stewart, porque todo esto va a depender de qué tan bien le vaya a Stewart jugando en Japón, si le va bien o le va mal. Pero si le va bien, esto podría sentar un precedente en el cual sí podría obligar a las Grandes Ligas a hacer un cambio. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero sí creemos que este precedente que está sentando Stewart puede obligar a las Grandes Ligas a hacer un cambio en sus reglas, no porque la NPB, la Liga Japonesa, esté amenazando su negocio, sino porque lo está obligando a pagar más de lo que ellos quieren. Y si hay algo que molesta a las Grandes Ligas es que otra organización los obligue a pagar más dinero del que ellos le quieren pagar a sus jugadores. Por lo tanto, dependiendo de cómo le vaya a Carter, y eso lo vamos a explicar en unos minutos, las Grandes Ligas se podrían ver obligadas a cambiar su reglamento para evitar que eso siga ocurriendo. Pero vamos paso a paso primero con la noticia, con qué fue lo que ocurrió y cómo Carter Stewart terminó firmando con los Halcones de SoftBank. Carter Stewart es un muchacho que viene del béisbol colegial, del béisbol juvenil, perdón. Tiene apenas 19 años, si mal no recordamos en este momento. Un muchacho al que le fue muy bien en las ligas juveniles. Tiene una recta, dicen, una curva, perdón, que dicen que es fenomenal, una curva fantástica, una buena velocidad que ya pasa de las 90 millas y un lanzador que estuvo muy bien valorado y que precisamente por eso fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2018 por los Bravos de Atlanta. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto pueden escuchar el podcast de Félix Luzón, Fuera del Terreno, que ya mencionamos, para que tengan más detalles de lo que indica el reglamento. Pero básicamente Carter Stewart podía firmar, lo máximo que iba a recibir de la firma con los Bravos de Atlanta era un bono un poquito menor de los $5 millones. Eso era lo máximo que podía recibir. Obviamente el equipo podía decidir pagarle menos, pero lo máximo que podía recibir era un bono por firmar que no iba a superar los $5 millones. Y después de eso no se sabía, pues se desconocía cuánto tiempo iba a pasar en las ligas menores antes de poder ascender a las Grandes Ligas, si es que algún día iba a llegar a las Grandes Ligas. Eso obviamente nadie lo sabe
en este momento, pero obviamente es un muchacho que tiene talento, que tiene buenas herramientas que llaman para jugar el béisbol y obviamente Atlanta lo hubiese firmado haciendo una apuesta a futuro, pensando que este muchacho podría desarrollarse en un gran lanzador que ellos después podrían utilizar. Pero hasta llegar a ese momento, Carter Stewart iba a pasar 2, 3, 4, 5 temporadas en las ligas menores cobrando un salario horrible, un salario probablemente inferior a lo que un empleado de oficina gana en los Estados Unidos. De manera que su vida iba a depender de los 5 millones o de los casi 5 millones que iba a cobrar por el bono por firmar que le iban a dar al momento de firmarlo. Pero su salario después de eso iba a ser paupérrimo, no iba realmente a hacer nada con ese salario sin saber cuánto tiempo iba a durar ganando ese salario, porque repetimos, hubiesen podido pasar 4 o 5 temporadas en las ligas menores, si acaso, tratando de ganarse un cupo en un roster de 40 de un equipo de grandes ligas y es algo que podría no llegar nunca, de manera que no sabemos cuál iba a ser el futuro de Stewart con Atlanta. Ahora, ¿qué ocurre? Que después de que se lo seleccionan en la primera ronda del draft, como es el procedimiento normal, Atlanta le pidió a Stewart que se hicieran unos exámenes médicos para evaluar su condición física, estar seguro de que está en buenas condiciones y a partir de eso firmarlo y empezar a trabajar con él para tratar de subirlo a las grandes ligas en algún momento en el futuro. ¿Qué ocurre? Que durante esos exámenes médicos no se descubre, sino se confirma que este muchacho tiene un tipo de lesión que puede que sea en la muñeca o en el codo, no sabemos, de su lesión, de su brazo de lanzar, y basado en esa información los Bravos de Atlanta dicen, mira, no te voy a pagar los casi 5 millones que puedo pagarte, sino te voy a pagar solamente 2 millones porque esa lesión que tienes ahí para mí es un riesgo y pues no sabemos que no queremos desperdiciar nuestro dinero, de manera que te ofrecemos 2 millones nada más, no te vamos a pagar los casi 5, los 4 millones 900 que te podíamos pagar, sino solamente 2. Carter Stewart dijo, caramba, pero o sea, me están pagando una miseria y encima de eso voy a estar en las ligas menores cobrando un salario paupérrimo cuando yo soy una selección de la primera ronda del draft. De manera que estas condiciones no me gustan. ¿Qué hizo Stewart? Por cierto, leímos en algún momento que Stewart dijo que esa lesión que tiene en la muñeca o en el brazo es una lesión que él tiene desde que era niño, manejando una patineta o algo así. Y debido a eso, como es una lesión que ya tiene tiempo, es una lesión que no le impide en lo absoluto, no interrumpe su rendimiento ofensivo de ninguna manera. Es una lesión vieja que ya estaba ahí y que al parecer el equipo estaba consciente de ella, pero cuando la vio dijo, pues simplemente decidió, bueno, no te voy a pagar 5, te voy a pagar 2 millones nada más, simplemente porque nos da la gana, pues porque no te queremos pagar más dinero del que te podemos pagar. Y los equipos de grandes ligas hacen esto a menudo porque obviamente los jugadores no tienen ninguna otra opción. O firman o no juegan en grandes ligas. O bueno, no es que no van a jugar en grandes ligas. O firman o ni siquiera tienen la oportunidad, la posibilidad de llegar a las grandes ligas en el futuro. Como no tienen competencia, los equipos de las grandes ligas se aprovechan de este tipo de excusas para pagarles menos dinero del que deberían pagarle a los jugadores que están firmando. ¿Qué pasa entonces? Que Stewart dijo, bueno, me voy a buscar otro agente. Contrató a Scott Boras, que es el agente más inteligente y que más dinero le saca a los dueños de los equipos de grandes ligas. Y Scott Boras dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes esta opción de jugar en Japón. Si juegas en Japón, te van a dar un contrato de 6 años, te van a pagar mucho más dinero del que te están pagando en las grandes ligas. En este caso, Carter Stewart decidió firmar por 6 años y 7 millones de dólares garantizados, además con bonos e incentivos que podrían triplicar esa cifra si Carter Stewart le va bien jugando en Japón. De manera que tiene potencialmente 21 millones de dólares en el bolsillo en este momento. Carter Stewart comparado con solamente 2 millones más el salario paupérrimo que iba a ganar por no sabemos cuántos años en las ligas menores en los Estados Unidos. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta de Boras, y esto es algo que Boras no seleccionó por su lado, sino es un consenso al que llegó con el jugador y con su familia también. Boras le dijo, mira, existe esta opción, ¿qué te parece? Carter lo pensó. Boras invitó a Carter y a sus padres y viajaron todos juntos a Japón y les mostró, mira, así luce Japón,
esto es lo que vas a tener, aquí es donde vas a estar jugando, esta es la atmósfera en la que vas a estar trabajando por los próximos 6 años y tienes un mínimo de 7 millones de dólares garantizados con el potencial de ganar 21 millones de dólares en los 6 años que vienen. ¿Te gusta esto, sí o no? El muchacho lo pensó, lo vio con sus padres, dijo, los padres de hecho dijeron, esto es maravilloso, caramba, qué gran país, todo organizado, limpiecito, seguro, etcétera. Vamos a hacerlo, por supuesto, esto te conviene, vas a ganar más dinero que en las grandes ligas o que en las ligas menores de las grandes ligas. Comienza tu carrera aquí y cuando pasen los 6 años y cumplas 25 años, vas a poder regresar a las grandes ligas como agente libre, sin ningún tipo de impedimentos y además cobrando, si le está yendo bien, a ese momento tiene buenos números, podrá firmar por 50, 100 millones de dólares, todo el dinero que él quiera. De manera que, ¿por qué no hacerlo? Obviamente son buenas condiciones, es un riesgo que está tomando, obviamente, porque nadie sabe si le va a ir bien en Japón o no, pero es un riesgo que vale la pena porque tiene un mínimo de dinero garantizado, 7 millones de dólares, que es más del triple de lo que le estaban garantizando en las grandes ligas. De manera que esa es la apuesta. Y eso es el futuro de Carter Stewart en este momento. Tiene que jugar 6 años en Japón, tiene que irle bien y después de eso puede regresar como agente libre. Primero va a ganar más dinero y se va a convertir en agente libre más temprano de lo que lo hubiese hecho en las grandes ligas. De todas, el muchacho gana, aunque obviamente la gran interrogante es cómo le va a ir en Japón. Si le va bien, la jugada va a ser magistral. Si le va mal, podría terminar su carrera sin jugar nunca en las grandes ligas o en las ligas menores de los Estados Unidos. Esperemos que eso no ocurra, le deseamos lo mejor, pero ese es el panorama que tenemos en este momento. Tenemos que esperar a ver, no hay manera de saber en este momento qué va a ocurrir con la carrera de Stewart. Ahora, lo que mencionábamos al principio acerca del precedente que esto puede sentar y de cómo esto puede obligar a las grandes ligas a cambiar su negocio, eso es lo que vamos a explicar ahora. Primero, estamos de acuerdo con lo que dice Félix Luzón en su podcast Fuera del Terreno. La NPB, la liga japonesa, no hace temblar de ninguna manera a las grandes ligas. El hecho de que este muchacho se vaya a Japón no está haciendo de ninguna manera, no está amenazando de ninguna manera el negocio de las grandes ligas. Ahora, lo que en nuestra opinión sí puede ocurrir es que dependiendo de cómo le vaya a Carter Stewart, Japón va a terminar obligando a las grandes ligas a cambiar su reglamento para evitar que sus mejores prospectos comiencen su carrera en Japón y después regresen con 25 años a las grandes ligas cobrando mucho más dinero del que esos equipos les hubiese gustado pagar por ellos en cualquier momento, ya sea al principio de su carrera o al momento de que tengan 25 años. Expliquemos por qué. Desde el punto de vista, y esto no es nuevo, esto ya tiene varios años ocurriendo, desde el punto de vista, bueno, no varios años, desde el nuevo convenio laboral, es decir, como hace 2 años, desde que cambiaron las reglas con el nuevo convenio laboral de las grandes ligas a finales del año 2016, que existen estas reglas para la firma de prospectos internacionales, es decir, si son menores de 25 años y tienen menos de 6 años como profesional, los jugadores tienen que firmar con los equipos de grandes ligas como jugadores amateur internacionales y eso quiere decir que están obligados a firmar un contrato de liga menor y a cobrar salario mínimo. No hay ninguna otra alternativa. La única manera que se salvan de eso es cuando ya cumplen al menos 25 años y tienen al menos 6 temporadas completas como profesionales en una liga extranjera, por ejemplo la liga japonesa. Cuando cumplan esos requisitos, entonces sí pueden firmar con un equipo de grandes ligas como agentes libres internacionales y pueden firmar por cualquier cantidad de dinero que ellos deseen. ¿Qué ocurre con esto? Tal cual como está la situación, y eso ocurrió con el caso de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani quería saltar el draft de la NPB e irse directamente a jugar a las grandes ligas. Él no quería pasar por Japón. Sin embargo, los luchadores de Nippon Ham lo convencieron, o el manager de Nippon Ham, Hideki Kuriyama, lo convenció de comenzar su carrera en Japón por razones que después se confirmaron que fueron las razones correctas. Primero, que estando en Japón, Ohtani podía debutar en la máxima categoría de la NPB de Japón de inmediato. Él no tenía que esperar a nutrirse en las ligas menores de Japón porque ya él tenía el talento para debutar en las grandes ligas japonesas. Primero, que iba a debutar de inmediato. Segundo, que iba a ganar mucho más dinero del que iba a ganar en las ligas menores de Japón. Y tercero, que después de que pasaran 5 o 6 años, el equipo le ofrecía dejarlo en libertad, le ofrecía colocarlo a la venta a través del sistema de traspaso para que él se fuese a las grandes ligas como él se
como él quería hacerlo desde el principio. Básicamente lo que Nippon Ham le explicó fue que, mira, hay dos maneras de irte a las grandes ligas. Una, pasando trabajo y cobrando salario mínimo en las ligas menores de los Estados Unidos, sin intérpretes, sin ningún tipo de ayuda. Y la otra es, tú comienzas tu carrera en Japón, te conviertes en una estrella de inmediato, ganas buen dinero de inmediato y después te vas a las grandes ligas como una superestrella. Esas son las dos opciones, obviamente. Y la otra más importante fue que el manager Kuriyama le dijo, mira, te dejamos ser lanzador, abridor y bateador al mismo tiempo. Te vamos a usar en los dos roles, cosa que en las grandes ligas jamás hubiese ocurrido. De manera que obviamente las condiciones para Ohtani para comenzar su carrera eran mucho, mucho mejores en Japón que en las grandes ligas. ¿Qué está ocurriendo ahora con Carter Stewart? Exactamente lo mismo. Como están las cosas en este momento, como se maneja el negocio en este momento y con lo mal que tratan y con lo mal que le pagan las grandes ligas a sus jugadores en las ligas menores, en este momento, para todo jugador profesional del planeta, sea de Estados Unidos, sea de Japón, sea de Cuba, sea de cualquier otro país, el mejor lugar desde todo punto de vista, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de lo temprano que van a poder debutar en la máxima categoría de la liga, etcétera, es Japón. Japón es en este momento la mejor liga del mundo para comenzar la carrera de los jugadores jóvenes. Primero, porque les pagan mejor de los que les pagan en las ligas menores de los Estados Unidos. Segundo, porque en este caso Stewart, que tiene 19 años, Stewart va a poder debutar la temporada que viene. Él firma en este momento y empieza a entrenar, digamos, con el equipo menor de los Halcones de SoftBank. De hecho, él podría debutar esta misma temporada. Si él hace 2 o 3 aperturas con el equipo menor de SoftBank y le va bien, a finales de agosto o principios de septiembre el equipo lo puede subir fácilmente a la máxima categoría de la NPB y Stewart podría debutar en septiembre, podría debutar en agosto de este mismo año si le va bien, convertirse en una pieza clave del equipo y después mantenerse como abridor del equipo por varias temporadas más y así llegar y cumplir su contrato en un tiempo, quizás un tiempo un poquito menor de los 6 años que necesita. De manera que en este momento, repetimos, y no solo para Stewart, para los jugadores cubanos también, el caso de Iván Moinelo, por ejemplo, que ya está cobrando $1,500,000 con 23 años jugando en Japón, cuando en las ligas menores de los Estados Unidos estaría cobrando quizás $40,000 al año nada más. El Japón en este momento es la mejor liga del mundo para comenzar la carrera. Todo jugador menor de 25 años y con menos de 6 años de experiencia en cualquier liga, el mejor lugar para comenzar sus carreras es Japón en este momento. Pagan mejor, te dan mejores oportunidades de ser titular de inmediato, te conviertes en una estrella de inmediato, tienes más atención sobre tu futuro, etcétera, etcétera. Es decir, las condiciones en Japón en este momento son las mejores del planeta para cualquier jugador que no tenga 25 años y que todavía no haya llegado a las grandes ligas. Ahora, ¿qué decíamos nosotros al principio? Esta movida de Carter no va a hacer temblar a las grandes ligas, pero sí creemos nosotros, y esta es nuestra opinión, que puede obligar tarde o temprano a las grandes ligas a cambiar sus reglas de alguna manera para evitar que esos talentos, esas selecciones de la primera ronda del draft empiecen a irse poco a poco a Japón. Ellos obviamente no les gusta porque a partir de ahora entonces los jugadores estadounidenses van a tener, que pasan por el draft, van a tener esa segunda opción, van a decir, mira, si tú no me pagas más yo me voy para Japón. Y en este momento las grandes ligas dicen, a mí no me importa, vete para Japón a ver qué tal te va. Pero si a Carter le llega a ir bien, digamos que Carter debuta en agosto y se convierte en una estrella del equipo a finales de esta temporada, el draft de este año de las grandes ligas, otro jugador de la primera ronda al que no le ofrezcan buen dinero va a decir lo mismo. Mira, ¿sabes qué? A Carter se fue a Japón y le está yendo bien. Yo como que me voy a ir a Japón también a ver si eso te gusta. Y así, obviamente, recuerden, los equipos de Japón, primero son solo 2 equipos, segundo tienen un límite de extranjeros por equipo, que son 4 extranjeros en el roster activo del equipo. De manera que es que no va a haber una estampida de jugadores de las grandes ligas a Japón. Eso no va a ocurrir porque no hay cupo para ello. Pero 12 de ellos, uno por cada equipo, es posible que ocurra. Y si esos 12 terminan siendo los 12 mejores prospectos que había en las grandes ligas y en este caso Japón le está quitando por 6 años los 12 mejores prospectos de una generación a las grandes ligas, pues en algún momento las grandes ligas va a decir, un momentico, ya va, tengo que hacer algo aquí porque esto no me está gustando. Primero, de que se estén llevando mis mejores prospectos y segundo, de que yo me estén obligando a pagarle más dinero del que yo quiero al jugador que quiero firmar. Recuerden, en el caso de Stewart,
el máximo que le podía pagar el equipo de Atlanta eran 4.900.000 y eso es lo que Carter esperaba que le pagaran porque lo estaban seleccionando en la primera ronda. Pero el equipo le dijo, mira, te voy a ofrecer solamente 2 porque realmente no hay nadie que lo obligue a pagar más de eso. De manera que cuando Japón aparezca en el mercado y los jugadores se empiecen a dar cuenta, mira, yo puedo irme a Japón y comenzar mi carrera ya en lugar de venirme para acá, en ese momento sí creemos nosotros que las grandes ligas van a decir, un momentico, esto no me está gustando, vamos a hacer un cambio, vamos a inventar algo aquí que evita que estos jugadores tengan otra vez esa segunda opción porque no me gusta a mí pagar, porque claro, en algún momento dicen, ok, no te vayas para Japón, yo te pago los 5 millones que te quería pagar. Obviamente en ese caso los equipos de Grandes Ligas están pagando más dinero del que querían pagar al principio y eso en algún momento, si hay algo que molesta a las Grandes Ligas, y repetimos, no es que esté amenazando la estabilidad de las Grandes Ligas, es simplemente algo que va a molestar a las Grandes Ligas, y si algo que los molesta es que alguien los obliga a pagar más dinero del que ellos querían pagar. De manera que nosotros pensamos que si a Carter le va bien y otros jugadores empiezan a seguir su ejemplo, las Grandes Ligas tarde o temprano va a cambiar las reglas del convenio laboral, va a hacer algo para evitar que eso siga ocurriendo porque obviamente no les gusta pagar más de lo necesario. Nuestro amigo Jim Allen en Japón, que trabaja en la agencia de noticias Kyodo, tenía años diciendo esto, que no hay ninguna regla que impida a los equipos japoneses que vayan y le ofrezcan más dinero a los mejores jugadores, a las primeras selecciones del draft de Grandes Ligas, considerando que las Grandes Ligas están pagando tan poco dinero a sus jugadores de ligas menores. Japón tiene capacidad de pagar más dinero que ellos. Japón tiene capacidad de pagarle más dinero de que incluso el que los Estados Unidos puede pagar en este momento, porque repetimos, las reglas imponen un límite al monto del bono que le pueden dar al jugador. Los equipos japoneses no tienen ese límite y les pueden pagar más, como en el caso de Carter, que estamos viendo, que le están pagando más dinero del que él hubiese podido recibir en las Grandes Ligas. De manera que, repetimos, es nuestra opinión que si a Carter le va bien y hay otros jugadores que empiezan a seguir sus pasos, pues tarde o temprano las Grandes Ligas se va a ver obligada a cambiar su reglamento para evitar que eso siga ocurriendo. Ahora, repetimos, no va a haber una estampida, pero caramba, sí por lo menos 12 jugadores de las Grandes Ligas, de 12 prospectos del draft de los Estados Unidos pueden terminar yéndose en Japón, al menos uno por equipo, podrían ser más, podrían ser 24, digamos, 2 por equipo, lo que fuese, pero van a irse a Japón a ganar más dinero del que le están pagando en los Estados Unidos y eso va a molestar a las Grandes Ligas y los va a obligar a hacer un cambio en el futuro para que eso continúe ocurriendo. Además, recuerden, la liga japonesa tampoco es para todos los jugadores tienen que ser muchachos bastante maduros para entender, para poder manejar bien el cambio, el choque cultural que van a tener en Japón, el idioma distinto, una manera distinta de jugar béisbol, etc. Ellos tienen que tener una madurez muy grande para poder adaptarse a esos cambios estando tan jóvenes. Pero repetimos, si a Carter Stewart le va bien, repetimos, lo que nosotros vemos en el futuro es a las Grandes Ligas cambiando su reglamento de alguna manera para evitar que eso siga ocurriendo porque no van a querer pagar más de lo que necesitan pagar en su momento. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたします。まずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de muchos fanáticos, de manera que vamos a tratar de mencionarlos, a oír de todas las preguntas lo más rápido posible para que no se nos escape ninguna. Fernando Cabrera, vía Twitter, nos pregunta, ¿cuántos jugadores de la República Dominicana actualmente juegan en el béisbol japonés? En este momento, Fernando, hay 13. Christopher Mercedes, Samuel Adames, Jorge Martínez, Javier Batista, Alejandro Mejía, Jerónimo Franzo, Steven Moya, Zoilo Almonte, Joely Rodríguez, Enny Romero, Rafael Dolis, Jeffrey Marte y Brian Rodríguez. Antonio de la Garza vía Twitter nos dice, ¿para cuándo la próxima transmisión? No tenemos fecha, pero lo estaremos anunciando lo más pronto posible o tan pronto sepamos. Antonio también nos dice, saludos desde Hidalgo, Texas, excelente narración, felicidades. Gracias a ti, Antonio, por el comentario. Manuel vía Twitter. Este caso es importante por lo que dice, de todas formas es difícil que se generalice puesto que la NPB tiene limitado el número de extranjeros, además no hay muchas ligas fuera de Estados Unidos que paguen lo suficiente que le compense al pelotero no intentar llegar a las grandes ligas. Gracias Manuel por el comentario, esto es un comentario en relación al caso de Carter Stewart que ya acabamos de mencionar, tienes razón en lo que dices con respecto al límite de extranjeros. Y también que no hay ninguna otra liga. Quizás la liga coreana pueda pagar algo decente, pueda superar una oferta de grandes ligas,
pero no lo vemos tan posible. Japón sí tiene el dinero para hacerlo. Corea del Sur puede que tenga el dinero, pero lo van a hacer con mucha menos frecuencia de lo que lo está haciendo Japón. Japón ya ha estado invirtiendo en jugadores menores tanto de Cuba como de otros países, de manera que ellos tienen experiencia y tienen el dinero para hacerlo. Corea del Sur no tanto. Gestión Picheos vía Twitter dice: Stuart jugará con los halcones de SoftBank de la liga japonesa, creando un precedente que deja en evidencia el sistema de ligas menores de los Estados Unidos. Con 25 años será agente libre y podrá firmar de nuevo en los Estados Unidos. Eso es totalmente cierto. Gracias por el comentario. Y como lo mencionamos, es decir, los jugadores que se vayan a Japón no es que se están despidiendo de las grandes ligas. Ellos están comenzando su carrera profesional en una liga distinta, pero una vez que cumplen los 25 años y tengan los 6 años de experiencia como profesional, podrán regresar a las grandes ligas en mejores condiciones de las que lo harían si firman en este momento. Por eso es que, como ya mencionamos, en este momento la liga japonesa es la mejor liga del mundo para jugadores menores de 25 años. La que ofrece mejores salarios y la que ofrece mejores condiciones de juego, mejores incluso que las grandes ligas. Una vez que cumplan 25 años, las grandes ligas es el lugar al que todos quieren ir, pero jugadores de menos de 25 años que no hayan llegado todavía a las grandes ligas, la mejor opción que tienen todos ellos en términos deportivos, en términos de financieros, es la liga japonesa. Antonio Jesús Torres, vía Twitter. ¿Cómo van los venezolanos? Pues les van bien. Te invitamos, Antonio, a que vean nuestra página, visiten nuestra página beisboljaponés.com. Ahí publicamos todos los días los resultados de los partidos, el resumen de la jornada y las estadísticas de todos y cada uno de los latinos que están jugando en Japón en este momento, incluyendo los venezolanos. Matilde, vía Twitter: ojalá pudiera escuchar la transmisión en español desde Japón, sería fantástico. Matilde es una japonesa que vive en Japón, que habla español, quien lamentablemente las personas que viven en Japón no pudieron escuchar nuestra transmisión del martes en español porque la señal estaba bloqueada dentro de Japón, porque obviamente Pacific League TV ya tiene sus clientes en Japón para ese mismo servicio. Esta señal era solamente fuera de Japón para el público de habla hispana. Ginoblis, vía Twitter: buen programa como cada semana sobre los récords latinos. En 2005 Karim García con los Búfalos de Orix fue el primer jugador en la NPB en batear 3 jonrones en 2 juegos consecutivos. Eso es un récord. Otro jugador llegó a esa racha. Tienes razón, Ginobili, como lo mencionamos la semana pasada, seguro se nos está olvidando algún récord importante. Este es precisamente uno de ellos. Karim García en 2005 tuvo 2 partidos consecutivos con 3 jonrones. En ese momento fue la primera vez y hasta donde sabemos todavía se mantiene como el récord, el único jugador que ha conectado 3 jonrones en 2 partidos consecutivos en la liga japonesa. Recordamos a Yoshitomo Tsutsugo de las Estrellas de Dena, que hace 2 años, si mal no recordamos, conectó o tuvo 3 partidos seguidos con 2 jonrones cada uno, pero no recordamos a ningún otro jugador que haya conectado 3 jonrones en 2 partidos consecutivos. La cuenta El Invierno está aquí vía Twitter, dice: si voy a otro país puedo verlo. Este es un japonés que habla español, que está viviendo en Japón y que tampoco pudo ver nuestra transmisión en español del martes. Efectivamente, disculpa, realmente no tenemos control sobre eso. La señal en Japón está bloqueada, pero si llegas a ir a otro país seguramente vas a poder verla. Pablo Rondón, vía Twitter: por aquí podrán ver a partir de ahora los juegos de la Liga Japonesa de Béisbol a través de YouTube. Buena iniciativa de Pacific League TV y beisboljaponés.com. Gracias, Pablo, pero eso ya no está decidido todavía. Es decir, hicimos una prueba el martes a la que nos parece que no fue bien. Vamos a hacer al menos una prueba más en las próximas semanas. A partir de ahí no sabemos realmente si esto va a ser algo común o no. Esperemos que sí, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo porque así sea, pero todavía no está garantizado. Mako, yo no pude despertarme, pero lo primero que estoy haciendo es verlo. Excelente narración, felicidades de Ciudad de México. Muchísimas gracias, Mako, por el comentario y por haber visto el partido que narramos en español del martes. Renier González, vía Twitter, dice: en Béisbol Japonés ya transmiten los juegos en vivo de la NPB, sigan la transmisión y los comentarios en español. Gracias, Renier, por la promoción. Repetimos, no está garantizado de que vamos a continuar haciendo eso, pero al menos una vez más, sin duda, lo vamos a hacer pronto y les estaremos anunciando cuándo va a ocurrir eso. Armando Moreno, vía Twitter: saludos desde México, excelente transmisión. Muchísimas gracias, Armando, por haber sintonizado. La doctora Soribet Martínez desde la República Dominicana, vía Twitter, nos dice: ahora, tanta lucha que cogía yo para ver los juegos de mi zurdo. Está hablando del cubano Raúl Valdés, que jugó 3 temporadas
en Japón, y nos consta porque Soribet siempre nos escribía y nos preguntaba cuándo es el próximo juego, quién lo va a transmitir, etcétera. Estaba haciendo lo mayor posible por ver los partidos de Roll Golden, pero casi nunca se podían ver. Mito Dona vía Twitter, saludos desde Costa Rica, felicidades. Muchísimas gracias por habernos escrito. Víctor vía Twitter, saludos de Puerto Rico, gracias también por sintonizar la transmisión. Costinen vía Twitter, no se puede ver en Japón, tenía curiosidad de ver la narración en español. Pues lo lamentamos mucho, Costinen, perdona que no depende de nosotros, nos hubiese gustado que hubieses podido ver la transmisión con el audio en español. Antonio Tapia vía Twitter pregunta, ¿cómo consigo los líderes de por vida del béisbol japonés? Antonio, la información está disponible en la página oficial de la NPB, pero lamentablemente todo está en japonés. No hay ninguna otra página que ofrezca esos datos en español o siquiera en inglés. Nelson, vía Twitter, dice, ya viendo y escuchando, los saludos. Gracias por sintonizar el partido, Nelson. Oscar Prieto Rojas, vía Twitter, mucha suerte para los que quieren ver béisbol asiático en español. Esto es en relación a nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Oscar. Marcel Tobar, vía Twitter. Ya anuncian transmisiones de béisbol japonés por internet, falta que la pasen por TV. Lo arrecho son los horarios. Pues eso sí es cierto, Marcel, gracias por el apoyo. Ciertamente los horarios no son los mejores del mundo, pero desde el punto de vista del fanático, pues creemos que igual preferimos ver los partidos en vivo que verlos en diferido, de manera que es mejor, a pesar de los horarios, es mejor transmitirlos en vivo y sobre todo los días de semana. Uno no podrá ver el partido del principio, pero podrá ver el final del partido porque siempre terminan a las 8 o 9 de la mañana, de manera que al menos la última hora del partido se puede ver. Rod Ávila vía Twitter dice, me perdiste MLB. Caramba, no sabemos si hay que abandonar ya MLB para poder ver los partidos de béisbol japonés en internet. Lo que nosotros siempre recomendamos es ver las dos ligas. Lo bueno es tener las dos opciones, no quedarse solamente con una de ellas. Porque las dos ligas son muy distintas, ofrecen cosas distintas y ambas ligas son interesantes. De manera que desde nuestro punto de vista lo mejor del mundo es ver ambas ligas, no solamente ver una de ellas. Bambino Sedano de México dice, vía Twitter, nos dice, mucho éxito amigos de béisbol japonés. Gracias Bambino por el comentario. Javier Guerrero vía Twitter. Dice, no piensan agregar aunque sea 2 equipos más en Japón. Javier, existe la idea de expandir la NPB. De hecho, el gobierno japonés lo propuso hace unos años de extender la liga de 12 a 16 equipos, cosa que sería fantástica porque el tener cada liga con 8 equipos facilitaría crear 2 divisiones y hacer un formato de playoff mucho mejor al que existe actualmente. Sin embargo, recuerda que en Japón los equipos no son compañías independientes como en los Estados Unidos. En Japón los equipos son financiados por sus compañías matrices, que ganen o pierdan esa compañía cada año les da el presupuesto para que funcionen, de manera que habría que conseguir 4 compañías japonesas que quieran asumir el riesgo de formar los equipos de béisbol, de financiarlos cada año y esto no es una cosa que es por 1 o 2 años, es una cosa que es de por vida. Una vez que uno decide crear el equipo, uno tiene que mantenerlo activo todos los años, año tras año, y obviamente no es fácil conseguir a 4 compañías que estén dispuestas a tomar ese riesgo. Alejandro Aguirre desde México vía Twitter dice, qué buena noticia, felicidades y que sea para bien. Muchísimas gracias Alejandro por el comentario. Aguilucho vía Twitter dice, Ernesto Mejía todavía juega en Japón, ¿me puede decir cómo han sido sus números esta temporada? Yo pensé que ya lo habían dejado libre hace rato. Pues sí, Aguilucho, Ernesto Mejía sigue jugando en Japón. Esta es su 6ª campaña en la liga, aunque obviamente sí, en las últimas 2 temporadas lamentablemente no ha podido ser titular. Ha estado casi siempre en la banca. Esta temporada tiene 3 jonrones nada más, aunque son 3 jonrones como en 30 turnos. No es un mal porcentaje de jonrones por turnos tomado. El promedio sí está bastante bajo, 125, pero repetimos, de los quizás 16, 20 partidos en los que ha jugado, ha sido titular como en 4 o 5 de ellos. El resto han sido todos turnos como bateador emergente y obviamente jugando así no es tan sencillo tener un buen promedio, pero Mejía sigue en la liga, este es su último año de contrato, ya qué va a pasar después de este año no lo sabemos, pero esperemos que se pueda quedar en Japón. Rafi Jiménez vía Twitter, en esta liga existe el empate, pregunto por las victorias y derrotas y lo otro que asumo es el empate.
Sí, Rafi, en Japón existe el empate. La regla es que los partidos pueden ir a extra innings, pero hasta un máximo de 12. Si después de 12 entradas el partido se mantiene empatado, pues entonces termina empatado y el empate vale en la temporada regular, en la postemporada y en la serie de Japón también. José Ángel Guerrero vía Facebook. ¿Por qué se dan las estadísticas de todos los peloteros que están jugando fuera y Alexander Guerrero, que el año pasado dio 35 jonrones, no sale en ningún lugar? Pues José Ángel, cada vez que Guerrero conecta un jonrón, como lo hicimos hoy, o que tiene una jugada, una actuación destacada, lo mencionamos, ponemos sus fotos y lo promovemos. De manera que probablemente viste solamente un post en Facebook y no el resto de la información que publicamos, pero siempre promocionamos su actuación. Y los 35 jonrones no los dio el año pasado, sino en el año 2017. Luis Vargas, vía la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos dice: finalizando la temporada, 2 bateadores pugnaban por el récord de jonrones. El manager no le dejaba lanzar strikes al pitcher para que el bateador no conectase y accediera así a batir la marca de su compañero. Me extrañó la actitud de desagrado ante esa orden para que enviase bolas, pues me parecía que ante todo el jugador nipón es disciplinado y no busca su gloria sino la del equipo. Bueno, Luis, en este caso el jugador japonés terminó demostrando disciplina porque él obedeció la orden del lanzador, pero eso no quiere decir que le tenga que gustar la orden del manager. El manager le dio una orden y él la cumplió, pero eso no quiere decir que le tenga que gustar. Y el hecho de que estaba llorando y se le veían las lágrimas en los ojos es porque él obviamente es un buen lanzador y él quería demostrar que podía derrotar al bateador que estaba enfrentando, pero el manager no lo dejó. De manera que la disciplina sí existe, pero uno no tiene por qué gustarle o no tiene por qué estar de acuerdo con la orden que se le está dando. El segundo comentario de Luis Vargas dice: ¿es cierto que los espectadores de la NPB están obligados a devolver la bola cuando el bateador conecta un jonrón? No, eso no es cierto, Luis. De hecho, es primera vez que escuchamos eso. Nunca lo habíamos escuchado, pero no es cierto. Los fanáticos se pueden quedar con la pelota sin ningún tipo de problema. Quizás hay algunos que decidan devolverla, pero no es obligatorio. Y finalmente, en YouTube, Esteban Romero nos pregunta: ¿por qué Seattle salió de José Celestino López? Bueno, primero, eso pasó hace mucho tiempo, Esteban. Segundo, pues López llegó un momento en que no estaba produciendo números que eran muy buenos y Seattle simplemente decidió cambiar de aires y contratar otro jugador distinto. Después de eso, López pasó como por 3 o 4 equipos más de grandes ligas, no le fue muy bien en ninguno de ellos y terminó decidiendo venirse a Japón, y en Japón ya tiene 6 años y le ha ido fantásticamente bien, de manera que excelente la decisión que tomó López de venir a Japón a terminar su carrera. Igual López tuvo una carrera muy exitosa en las grandes ligas, no duró mucho, pero fue tuvo como 6 o 7 temporadas, o quizás 5 o 6 temporadas muy buenas en Japón, en las que fue titular, en las que tuvo buenos números. Y después de eso, pues su rendimiento bajó, se vino a Japón y en Japón ha resucitado, se ha convertido en un excelente jugador, tiene ya 4 guantes de oro, va camino al 5º, ha liderado la liga en hits, ha conectado más de 30 jonrones, realmente no se le puede pedir más, ha tenido un final de carrera fantástico López en Japón. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo, en este caso del manager venezolano Alex Ramírez, porque ya hemos compartido las canciones de todos los latinos que están activos, todos los bateadores latinos que están activos en la NPB. Los managers no tienen canción, pero cuando Ramírez era jugador de las Estrellas de Arena, los fanáticos le compusieron una canción muy bonita y todavía ellos antes del partido la cantan para hacerle homenaje a Alex Ramírez, de manera que queremos compartir esa canción con ustedes. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del venezolano Alex Ramírez.